La primera noticia, y verán ustedes las imágenes de la primera página del diario El Universal de México, en el que trabaja José Jaime, tiene que ver con una noticia realmente importante y de hondo calado en México, porque ha sido detenida ayer Elba Ester Gordillo, que es la líder vitalicia, más que la presidenta, ya es líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el sindicato más grande de América Latina, posiblemente del mundo. No se sabe cuántos miembros tiene, pero puede ser entre 1 millón Millón y medio más o y un menos. millón y medio, más o menos. Fue detenida porque se pudo comprobar o está acusada de un desvío de fondos. Dice que las acusaciones dicen que ella, por ejemplo, llegó a comprar 3 millones de dólares en artículos en Neiman Marcus, una de las tiendas más caras aquí en los Estados Unidos. Lleva más de 20 años en este sindicato y con una vida además como de novela. Decían que a los 21 años ya había vivido una vida y una muerte, porque había sido agredida por su abuelo en un momento dado, que la crió, porque el padre de ella murió cuando era muy niña. Ella huyó de la casa con su madre y sus hermanas y después, infructuosamente, tuvo que donarle un riñón a su marido, que murió cuando ella tenía 20, 21 años. ¿Qué implicaciones puede tener en México una detención de una persona tan influyente en el país como Elba? Bueno, quizá para la gente que no conozca el caso del Bester Gordillo, valdría la pena un poco tratar de establecer una analogía para que entendieran de qué estamos hablando. El Bester Gordillo se le equipara, se le compara con se le decía como la Jimmy Hoffa, este gran líder sindical poderoso que terminó, por cierto, a manos de sus enemigos. Ese es el caso Aquí en Estados Unidos. yo diría incluso que el Bester Gordillo ha llegado a acumular un poder superior al que tenía en su momento Jimmy Hoffa. Es una mujer que mandaba sobre los destinos de 1,5 millones de personas y que de alguna manera fue capaz de crear una fuerza política que nació de la estructura sindical, que es el Partido de la Nueva Alianza. Es un partido que ya está incrustado dentro de la Cámara de Diputados en México. Y además fue una dirigente sindical que combinaba los elementos de la vieja guardia sindical mafiosa con historias de crímenes, ajustes de cuentas, purgas internas, con algunos elementos de modernidad porque se preocupó mucho por enviar al extranjero, a países como Europa y Estados Unidos, a sus cuadros para formarlos. Y de esta manera, un sindicato que combinaba viejas tradiciones de las más era prácticamente una organización criminal que se fue incrustando dentro del sindicato, combinó algunos elementos muy interesantes y llegó a convertirse en una poderosa fuerza para atraer votos. Eso se convirtió, en pocas palabras, en un poder fáctico al que todo mundo le temía y le sigue temiendo. Se tuvo la esperanza cuando Vicente Fox llegó al poder que iba a terminar con este tipo de poder fáctico, con esta práctica de sindicalismo mafioso, pero desaprovechó la oportunidad. Y no solo eso, sino que se benefició de su alianza con ella y lo mismo hizo Felipe Calderón, que gracias a ella consiguió mantenerse en el poder, ganar elecciones, porque gracias al aparato del sindicato, que es una fuerza que está distribuida en todos y cada uno de los estados de la Unión, pudo recabar los apoyos electorales suficientes. ¿De qué magnitud es el poder del Bester Gordillo que apenas ayer o antier en la noche el secretario de Gobernación convocó a una reunión secreta a todos y cada uno de los gobernadores de los estados para ponerles sobre aviso, para decirles vamos a detener al señor Bester Gordillo? Fue una operación que implicó el desplazamiento de aproximadamente 300 agentes federales que se desplazaron en los aeropuertos de Tijuana, de Guadalajara y de la Ciudad de México, porque nadie estaba seguro a dónde iba a llegar. Las cifras en México siempre son asombrosas. Es un país que tiene más de 100 millones de habitantes, es el país de mayor población de los hispanohablantes en el mundo. Pero por otro lado, este sindicato tenía pues más o menos 1.600.000 miembros. El 1% del salario de cada uno de esos miembros iba a parar o va a parar al sindicato. Eso por un lado. Pero la pregunta es, ¿tiene algo que ver el hecho de que hace muy pocos días el presidente Enrique Peña Nieto hubiera puesto en marcha una reforma al sistema de la educación, una reforma profunda al sistema de la educación, en donde además iba a haber un censo de cuántos maestros hay en México y donde iba a haber muchos más controles para nombrar a los maestros? La respuesta es sí. Y aunque el Procurador de Justicia ha insistido en que esta no es una acción política, que es una medida estrictamente judicial porque se está persiguiendo un delito,
Lo que es evidente es que evidentemente el presidente, como bien dices, apenas el lunes se publicó un decreto mediante el que ya se adquiría carta de naturaleza a la nueva reforma educativa, pero el Bester Gordillo se oponía y de hecho hoy iba a iniciar un congreso extraordinario, una asamblea en la ciudad de Guadalajara para iniciar un movimiento de contrarreforma justamente para cuestionar esta reforma y para tratar de boicotearla. Se insinúa incluso que el Bester estaba tendiendo puentes y alianzas con el señor Andrés Manuel López Obrador a través de Morena, para de alguna manera otra vez buscar alianzas, cambiar de piel, para ver de qué manera se mantenía ella vigente como un poder fáctico en las calles, en los sindicatos y en la Cámara de Diputados. ¿Y hasta qué punto es una sorpresa para ella la detención? Porque se había hablado de, bueno, de reducir su poder, etcétera, pero la detención es una medida muy extrema. Muchos decían, yo creo que ha sido de las detenciones o los golpes más predecibles que uno podía imaginar, pero efectivamente ha tenido un elemento de sorpresa mayúscula. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que realmente el gobierno del PRI, que ganó en buena medida gracias al apoyo del Bester Gordillo, iba a ser capaz de ir contra el Bester. Lo que pasa es que aquí yo creo que el Bester Gordillo se dio cuenta que los tiempos habían cambiado, perdió contacto con la realidad. Yo creo que la soberbia y el poder político y sobre todo económico que había acumulado la ensoberbecieron a tal grado que fue incapaz de medir el riesgo y sobre todo la decisión de enfrentarse abiertamente al presidente de la República, promoviendo estas contrarreformas que de alguna manera buscaban sepultar una reforma que por lo visto hoy tiene más oportunidades. Es difícil de creer que no hay una intención política detrás de esta detención, no solamente porque ocurrió solo que 48 horas después del anuncio de Enrique Peña Nieto de las reformas educativas, sino porque es parte de un gran mensaje del nuevo PRI, porque acordémonos que ha tenido grandes relaciones el viejo PRI con el Bester Gordillo y su sindicato, pero este nuevo PRI donde nadie está exento del escrutinio, donde nadie está exento de una detención en caso de que se demuestre la culpa. Es parte de una campaña de mensaje positivo que está haciendo Enrique Peña Nieto y de rendición de cuentas, o es simplemente una medida judicial que ha tomado curso. No, mira, yo creo que para quienes estamos desde aquí, desde Washington, observando cómo ha sido el proceso del retorno del PRI, yo recuerdo que en las pláticas sucesivas que tuve con altos funcionarios del Departamento de Estado, muchos de ellos estaban convencidos realmente de que estábamos hablando del retorno de un nuevo tipo del PRI. Y se ve que estos contactos el de la gente del Departamento de Estado con el equipo de Peña Nieto fue galvanizando gran parte de sus acciones. Y yo sé muy bien que esta noticia de la detención del Bester ha caído fantástico en el Departamento de Estado. Había mucha gente en el Departamento de Estado que realmente consideraban el Bester Gordillo como un obstáculo mayúsculo en el proceso de modernización, de transición a la democracia. Y claro, la gran pregunta ahora que viene después de la detención del Bester Gordillo es si acaso el presidente se va a atrever con otro gran cacique sindical, que es el señor Romero de Champs, que tiene el control del sindicato petrolero. Vamos a ver hasta qué punto realmente la decisión de irse contra el Bester Gordillo no es una medida estrictamente judicial o tiene un cariz político que tiene que ser leída e interpretada y estudiada con mucho cuidado por los nuevos cacicos sindicales que están incrustados en el petróleos mexicanos o en la educación.